al lastimado. Hay buenas noticias hoy. Hay uno que tu nombre no ha olvidado. Hay uno que por ti está orando sin parar. Él irá a buscarte a donde nadie más irá. Él es Jesús. Él no para de buscar tu corazón. Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarte es Jesús. Él no para de mostrarte su amor. Él nunca para de pelear a tu favor. El que no para hasta encontrarte Él es Jesús, el buen pastor. Cuando fallo y me caigo, hay buenas noticias hoy. Si estoy lejos y me pierdo, hay buenas noticias hoy. Hay uno que mi nombre no ha olvidado. Hay uno que por mí está orando sin parar. Él irá a buscarme a donde nadie más irá. Él es Jesús. Oh, Él no para de buscar mi corazón. Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarme Él es Jesús. Él no para de mostrarme su amor. Él nunca para de pelear a mi favor. El que no para hasta encontrarme Él es Jesús. El que no para hasta encontrarme Él es Jesús, mi buen pastor. Bienvenidos a otra edición más de Clamor a Dios. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Estamos llegando ya, dentro de pocas semanas, pocos días, estaremos frente al Capitolio en San Juan de Puerto Rico. Estaremos allí proclamando el poder de Dios, intercediendo por la bendición de Dios y la protección de Dios sobre Israel y la victoria sobre sus enemigos. Estaremos orando para que Dios nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé voluntad para ir a votar. No nos quedemos en las casas. Cuando en noviembre vengan las elecciones, vamos a estar este 2 de septiembre en Clamor a Dios desde las 2 de la tarde en adelante. Y el propósito es defender, interceder por Israel y pedirle a Dios que tanto en Puerto Rico y en Estados Unidos, Dios nos guíe a elegir lo mejor, que Dios nos abra el entendimiento, que nos dé el ánimo, que no nos dejemos engañar por ninguna publicidad engañosa, mentirosa, ni por un partidismo ciego, y no nos debemos engañar por ninguna alianza ficticia de lobos vestidos de ovejas que prometen aprovecharse de la debilidad y de la apostasía que los partidos políticos han caído, y no nos debemos engañar porque estos vienen vestidos de ovejas y son lobos rapaces. Que podamos pedirle discernimiento a Dios,
que podamos escoger lo mejor, no solamente, escúcheme bien, no solamente en la presidencia, no solamente en el Congreso, no solamente en el Senado, no solamente en las alcaldías, sino en los consejos municipales, en Puerto Rico, en la gobernación, en el Senado, en la Cámara, en las alcaldías, en los consejos municipales. Mire la importancia. Y a los congresistas, a los que van al Senado o los que van a la Cámara, a los representantes, o con Estados Unidos los congresistas o los senadores, o los alcaldes o los diputados que van a tomar los consejos municipales, que entendamos que esa gente, tengamos seguro qué es lo que creen, qué es lo que tienen en su mente, que Dios nos guíe. Mire la tragedia que ha pasado en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, no sé si tenemos algún video por ahí de los disturbios que ha habido, de las cuestiones de los ilegales en las calles. A veces lo tenemos y a veces no, pero si lo hay, búsquenlo y me lo ponen, por favor. De lo que pasa en Nueva York con los ilegales, con los inmigrantes en las calles, con los disturbios que hay con los estudiantes rebeldes. Si tienen algún video de esos, búsquenmelo, por favor. Quiero que la gente vea, porque eso viene para Puerto Rico, hermano. En un lado, los subversivos que van a usar en Puerto Rico el problema de Luma. Es un problema que crearon todos los gobiernos aquí. El problema que tenemos con la mala administración, cómo los gobiernos destruyeron este país, cómo se los robaron muchos de ellos. Le he venido advirtiendo, hermano, lo que no pueden, cuando pasó lo de Ricky Rosselló en el 2019, yo estaba en Venezuela y yo mandé un video y le hablé a Ricky y le dije, no renuncies hasta que yo no llegue, porque si renuncias, la gente subversiva, los de Soros, los radicales marxistas, los que de Sodoma y Gomorra, los que quieren tomar control de esta isla porque Puerto Rico es la joya de la corona. Si Puerto Rico cae todo el Caribe, cae todo Centroamérica y por ahí se va el resto. Y hermano, y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Esos mismos movimientos se están moviendo allá. Ya están situados en el Partido Demócrata, que ha sido secuestrado, que no es el partido que fue donde mi mamá fue militante, y mucha gente buena. Los izquierdistas de Sodoma y Gomorra, los fanáticos, los radicales de la transgénero, de la ideología de género, de la teoría crítica racial, de volver los niños y corromperlos y quitarnos los marxistas radicales. Todos han secuestrado ese partido y quedan unos pocos fieles que no pueden ni moverse. Si eso toma lugar allá, adiós democracia, adiós libertades, porque les voy a decir que entre todos esos grupos van a atacar la iglesia. Los grupos radicales de Hamas, radicales islámicos, odian la iglesia. Los grupos radicales LGBT odian la iglesia. LBQ+, o lo que sea, odian la iglesia. Hermano, viene una persecución en Estados Unidos y aquí contra los cristianos. Van a tratar de declarar la Biblia un libro de odio. Escúchelo bien claro. Van a tratar de declarar el cristianismo como una religión nacionalista, política. Ya lo están haciendo. Estas elecciones en Norteamérica y aquí en Puerto Rico van a definir el futuro cercano hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Hasta que venga un juicio devorador, hasta que esto venga, la mano de Dios a caer sobre ti, esto va a decidir hacia dónde vamos, tanto allá como acá. Y a veces uno tiene que dejar que Dios escoja lo vil del mundo, como pasó en el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor en su soberbia cayó, se arrepintió, y Dios entonces
cayó el imperio babilónico y entonces vino el imperio medo y persa y un hombre, porque el pueblo judío llevaba 70 años que no tenía presencia en Jerusalén, ni el culto estaba allí. Y había prevalecido durante esos 70 años, a pesar de que trataron de cambiarle la cultura, la teología. Daniel no cambió, Sadrach, Mesach y Abednego, los 4 jóvenes no cambiaron, hicieron una presencia firme y cambiaron la estructura del pueblo. Porque eso es lo que, aquí no es que, aquí la política no es la esperanza es la palabra de Dios, es Cristo. La presencia de Daniel y esos jóvenes hebreos influenciaron tanto que en un momento dado Dios juzgó a Nabucodonosor por su soberbia, pero a los 7 años lo transformó. Y aun cuando su hijo se rebeló, Dios tenía un plan B. Y entonces esa misma noche Ciro rodeó la ciudad de Babilonia. Nabucodonosor se había arrepentido. Ciro se lo llevó para Medo y Persa y allí murió feliz con el honra, el título de rey. Ahora, pero acá Belsasar murió, lo mataron esa misma noche. Y entonces Dios usó a Ciro, que 150 años antes, Isaías, Dios le habló a Isaías, lo llamó su ungido, escogido, y cuando llegó sería el que le hace el capítulo 1, los primeros capítulos de Esdras, cómo Dios usó a Ciro, siendo un pagano, siendo un idólatra, reconoció la grandeza de Dios, reconoció el poder de Dios, reconoció que lo que tenía se lo había dado Dios y envió a Esdras, ese impío, ese idólatra, que Dios tiene un choque con él y dentro del poder entonces elige a Esdras y le dice vete y ayúdenlo y denle dinero y denle fuerza y denle protección, y Esdras fue y restituyó el culto en Jerusalén. Eso es lo que pasa cuando los hombres se humillan, cuando los pueblos se humillan. Dice, si me humillara mi pueblo, entre los cuales es invocado mi nombre, yo entonces iré desde los cielos y sanaré su tierra. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Y buscadme mientras pueda ser hallado, entre tanto que estoy cercano, porque viene la noche cuando nadie podrá orar. Es tiempo de ir a clamor, no solo en el Capitolio, sino día y noche clamando. Pero esa es una expresión como lo era la Pascua, como eran los momentos de clamor del pueblo de Israel, cuando Josafat era amenazado por 250,000 moabitas, jebuseos, todos los enemigos de Israel. Hay un momento que el pueblo tiene que unirse. Hay un momento que el pueblo tiene que unirse en la fuerza espiritual, porque nuestra esperanza no reside en los partidos políticos, ni reside en ninguna otra cosa. Yo quiero que entienda la situación que estamos viendo. Solo Dios, a través de la iglesia, puede cambiar. Vamos a escuchar para que vean cómo está la situación. During 2023, over 175,000 migrants have made their way to New York City. And as of February 2024, more than $2 billion has been spent on caring for these arriving migrants, with budget cuts coming in the form of reduced services such as library hours, meals for senior citizens, re-entry programming for Rikers Island prisoners, and free full-day care for 3-year-olds. This influx of migrants has become increasingly concerning, leading many native New Yorkers to worry about the impact it may have on the city. As the issue of immigration continues to worsen, concerns about overcrowding, strain on public resources, and changes to the city's cultural identity are growing. So, today on Across the Globe, we'll be trying to answer the question of just how bad is New York City since the immigration crisis. Issue number 1, New York City's sanctuary status. The increasing trend of states and cities in America becoming sanctuary jurisdictions can be viewed through 2 distinct lenses. On one hand, it can be seen as a progressive step towards diversifying and welcoming people from all backgrounds, providing a safe haven for those seeking a better life. On the other hand, it can also be a source of concern for native-born residents who may worry about the impact on public services, law enforcement, and overall quality of life. New York City is a prime example of a sanctuary city, having adopted its policy in 1989 under the leadership of then-Mayor Ed Koch. As a result,
city officials are prohibited from sharing information about immigrants with federal authorities unless it is directly related to a criminal matter or there is explicit written consent from the individual immigrant. This means that law enforcement cannot detain or deport individuals solely based on their immigration status, and that city officials will not share information about an individual's immigration status without their explicit permission. In 2024, Mayor Eric Adams called for change to New York City's sanctuary city laws, stating that he wants migrants suspected of major crimes turned over to federal immigration officials, showcasing how the migrant crisis is causing a spike in crime. Issue number 2. Busing of migrants from other states. It is not uncommon for migrants to be bused from state to state, as overwhelming influxes of migrants have led some states to take advantage of other states' sanctuary statuses. When a particular state becomes overwhelmed by the number of migrants arriving, some governors may choose to bus these individuals to other states with more lenient immigration policies. This tactic is often employed by states with more conservative political leanings, who may see it as a way to shift the responsibility of caring for migrants to more liberal-leaning states. As a result, migrants may find themselves being transported from one state to another, often without being given the opportunity to settle or establish a new life in a particular community. In the spring of 2022, New York State hastily launched its new migrant reception system, a rapid response effort to address the growing influx of asylum seekers and migrants arriving at the state's borders. The system, which was established in partnership with local organizations and government agencies, was designed to provide a comprehensive range of services, including food, shelter, and medical care to those in need. Since its launch, more than 170,000 people have passed through the system. As reported by ABC News, by 2023, the number of migrants arriving in New York City surged dramatically, rising from around 400 migrants arriving daily to around 600. Mayor Adams largely attributed this spike to Texas Governor Greg Abbott ramping up the number of charter buses with migrants he's sending to NYC and other sanctuary cities. Adams accused Abbott of using vulnerable asylum seekers as political pawns. According to the New York Post, the state of Texas has spent more than $124 million to bus migrants to New York City and other blue states since April 2022. They also noted that to deal with the influx, New York City placed migrants in shelters in the Roosevelt Hotel, Floyd Bennett Field, and a sprawling tent city on Randall's Island. Issue number 3. Increased crime. While it's difficult to determine the exact impact of the recent influx of migrants in New York City on crime rates, some have raised concerns about the potential link between the two. Despite studies by NPR and other organizations suggesting that immigrants are less likely to commit crimes due to their fear of being extradited, some local residents remain skeptical. While looking into the matter in May 2024, NPR spoke with many New Yorkers on their views around migrants and crime rates. When speaking with Carlos Chaparro, who runs a vocational school on Roosevelt Avenue in Queens, New York, he said, "Unfortunately, crime is up. My clients say that when they leave at night, they're being attacked and mugged increasingly in the last year. What's more, over 20 people along the commercial strip in New York City were interviewed by NPR, and they all had the opinion that crime has increased throughout the past year." On May 20, 2024, Newsweek shared the results of a poll conducted by Redfield and Wilton Strategies. 974 eligible voters in New York City participated in the poll, which asked them a variety of questions about topics affecting both the city and the country as a whole, such as their opinions on the current crime rate and whether they believed that the influx of migrants was having an effect. In the study, more than 70% of respondents said that immigrants in the city are to blame for the present crime rate, with 41% citing a significant impact and 31% citing a fair amount of damage. According to the poll, 10% of respondents claimed immigration had no effect at all, while 18% claimed it was having a small impact. Issue number 4, the job market.
The struggle for migrants to find work in New York City is a pressing concern, as those without employment may resort to desperate measures to survive, potentially leading to increased crime rates. Governor Hochul and New York City Mayor Eric Adams have recognized the need for support, introducing new programs such as work authorization clinics and a jobs portal to more quickly match migrants with work opportunities. However, despite these efforts, the path to legal employment is controversial and fraught with challenges. Firstly, as reported by Vox, migrants in New York City are not eligible to work right away due to asylum rules, which require migrants to wait about 6 months for a work permit. Secondly, according to the Christian Science Monitor, bureaucratic hurdles and limited knowledge of the U.S. job market make it difficult for migrants to navigate the process. Additionally, even in a tight labor market, companies are often hesitant to hire authorized foreigners due to concerns about language barriers and lack of domestic work history. As a result, many migrants are forced to rely on informal or underground economies, which can exacerbate the issue of crime and perpetuate a cycle of poverty. According to OSC NYC, in 2023, the unemployment rate was 15% for 16 to 24-year-old immigrant workers, a 5% increase from the 10% reported in 2019. In May 2024, the Financial Times stated that the limbo of work and legal status has pushed many migrants to informal jobs in the city's underground economy, and many of these workers are paid in cash or with prepaid debit cards. Issue number 5, rising costs. As mentioned, it costs significant amounts of money to provide shelter, food, and general resources to migrants. As reported by Vox, New York City is expected to spend $12 billion on sheltering and supporting immigrants over the next 3 fiscal years if migration keeps up its present pace. However, Mayor Eric Adams has stated that estimate is closer to $10 billion, which is still a figure he says will destroy New York City. A big expense for the city is the fact that schools are now feeling the strain of added students. According to CBS News, New York City is facing the ENL teacher shortage that predates the migrant crisis. The decision to house migrants in schools across New York City has led to a surge in student enrollment, placing an unprecedented strain on the school system. The sudden influx of children has resulted in a significant increase in class sizes, putting a tremendous burden on already overworked teachers and staff. The existing teacher shortage has been exacerbated by this development, forcing schools to rely heavily on substitute teachers, which comes at a significant cost. According to the New York Post, schools are having to pay out to hire new teachers and also cover the cost of substitute teachers, a financial burden that is only adding to the already stretched resources of the school system. This will force the city to spend an additional $1.9 billion on teachers and space. In the meantime, worries for New York City residents is that educators are struggling to provide the necessary support and attention to their students, and the quality of education is suffering as a result. As reported by Worth, outside of the strain on the school system, the City Comptroller's Office reports that New York City spends $396 a day on each immigrant who enters the shelter system. Although a thorough breakdown of expenses was not accessible to the comptroller as of December 2023, these costs include housing, medical treatment, Medicaid enrollment, immunizations, legal orientation, and more. Indirect costs include the general stress on public services, the price of reintegrating the newcomers into the workforce, and the effects on local communities. They also noted how, in order to open more than 210 shelter sites, including 18 humanitarian relief centers, the city has depended on expensive emergency contracts worth almost $5.7 billion, which has led to allegations of waste and fraud against the Adams administration. In June 2023, Bloomberg reported that Adams' office agreed to pay hotels a premium, which was sometimes 73% more than a typical nightly rate, and guarantee full occupancy. For example, the Holiday Inn in the financial district charged $190 a night over its typical rate of $110. This reportedly saw the Holiday Inn rake in a significant $10.5 million profit,
while New York City footed the bill. To manage such expenses, Mayor Adams was forced to slender down services such as library hours, meals for senior citizens, re-entry programming for Rikers Island prisoners, and free full-day care for 3-year-olds. What about where illegal immigrants in the U.S. are coming from? ¿De dónde están llegando los ilegales? Son 10 bajo la administración de este señor Joe Biden. Más de 10 millones de ilegales, miles de ellos andan sueltos, no se saben quiénes son. Se creen que hay cientos y cientos y cientos de terroristas declarados, confirmados, que andan sueltos. Lo que Dios me dijo, que iba a haber un auge de terrorismo a través de la nación de los Estados Unidos. Se ha apartado de Dios la nación, se ha rebelado contra los niños, se han entregado a destruir la unidad de la familia, la soberbia de un sistema político, de un presidente que dije que una de las razones que está actuando locamente y desesperadamente destruyendo el sistema judicial para que su contrincante no gane, vendiendo su alma al diablo porque sabe que el día que salga de allí le pueden traer a la luz toda la corrupción relacionada con China, él y su hijo y su familia, la corrupción relacionada con Ucrania y aún con Rusia y otros países del mundo. Hermano querido, hay un Dios en el cielo que ha dicho que todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. La mano de Dios está cayendo sobre todos aquellos que andan corruptos, que andan rebeldes, que andan blasfemos, y la nación norteamericana que fue levantada por la gracia de Dios dentro de sus imperfecciones, se ha apartado de la cobertura de Dios. Dentro de la iglesia se han metido falsos profetas. Sodoma y Gomorra ha tomado el sistema educativo completamente. Los sindicatos de maestros como la American Federation of Teachers y otros se han convertido en instrumentos de los transgéneros, de Sodoma y Gomorra, de la ideología de género, del radicalismo marxista. Es una loquera cuando una nación se aparta de Dios. Y ahora, lo último que pasó en estos meses, que en su desesperación de legalizar votos, y tengo que hablar de esto en este programa, de legalizar votos, Biden ha anunciado que los ilegales que han estado casados, escuchen bien, con ciudadanas y ciudadanos americanos, serán entregados y no exportados, serán entregados la oportunidad de hacerse, los van a declarar ciudadanos. La desesperación que tienen, número uno, de quedarse en el poder, porque sabe que la corrupción que estuvo vinculado él y su hijo y su familia en Ucrania, en China, tarde o temprano eso va a explotar. Y si este señor Biden gana, tiene miedo. El asunto no le importa si fue inmoral, si fue lo que fuera, hay que destruirlo. Y hoy es él. Y al armar el sistema judicial como un arma de destrucción para quedarse en el poder, lo harán con cualquier político, lo harán con la iglesia, ya comenzará, próximamente ya está empezado a pasar leyes para demonizar la Biblia. Están tratando de poner la Biblia como un libro antisemético. En el Congreso, y está llegando al Senado, una ley donde están sacando fuera de contexto aquella parte donde se juzga a Cristo. Y recuerda que el pueblo dice, su sangre sea sobre nosotros, que eso es un dato histórico. Eso no es una declaración aprobando eso. O sea, recuerda cuando Cristo fue juzgado, el pueblo dijo, cuando Pilato dijo, yo no encuentro nada mal en este hombre. Y cuando él dijo eso, el pueblo dijo, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Cristo? Ellos dijeron a Barrabás. Y cuando él le enfatizó Pilato de lo que estaba pasando, que él no veía mal en Jesús, el pueblo, ahora el pueblo que estaba allí, no todo el pueblo judío, el pueblo que estaba allí en el Sanedrín, los religiosos corruptos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Ahora hay un proyecto en esta locura que hay, esto es lo primero que les voy a explicar todo lo que hay por medio. Quieren declarar la Biblia como un libro antisemético para prohibirlo. Esto está promoviéndose en las esferas
de la política del Senado y del Congreso de Estados Unidos por mentes demoniocráticas, diabólicas y alguno que otro ignorante republicano. Eso no es todo. Ya ha habido intentos en Italia, gracias a Dios que hubo un cambio de política con esta señora Mulla, o como se llame, la presidenta que ganó. Había de parte de los, escuché bien claro, de parte de los comunistas, de parte de los sodomitas, de parte de toda la nueva orden mundial de Sodoma y Gomorra, una ley para prohibir la Biblia comenzando en el libro de Génesis. Por lo que dice en el capítulo, varón y hembra los creó Dios. Yo le dije a ustedes que ahora que han declarado este mes completo, ahora declararon desde Obama para acá y todo eso, y de todos esos tiempos han declarado ahora ya un mes completo de orgullo, pride, orgullo homosexual, es decir, un orgullo de algo que Dios abomina, no el ser, Dios aborrece el pecado, pero una acción que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿ok? Entonces, están consiguiendo más y más intolerancia. Vienen tras nuestros hijos. Ya lo están haciendo en las escuelas. Los sindicatos de maestros en los Estados Unidos y aún aquí en Puerto Rico están orientados a tomar control como si los hijos fueran propiedad del Estado. Negarle a los padres si quedan embarazadas. Negarle a los padres cuando los llevan a abortar. Negarle a los padres cuando le dan hormonas a los varones y testosterona a las muchachas, y cuando le hacen operaciones de castración y de cambio de sexo, y cuando los hijos empiezan a meterse en esa tendencia, ocultárselo a los padres y promoverlo y asegurarlo y convertir en un crimen de odio cuando usted predique en contra de esa práctica. Aunque usted ama a los pecadores, ama a los homosexuales, amamos a todos, pero igual que Dios ama a todos, Dios ama a los homicidas, ama a todo el mundo, pero aborrece el pecado sea cual sea, son dos cosas distintas. Pero viene eso, hermano, y eso se está incubando en la mente de Biden, en la mente de Kamala Harris, en la mente de Obama, de Chuck Schumer, de los demoniocráticos bien radicales. Por otro lado, tiene el ala islámica radical de Tahir Omar Talib y todas esas que están allí electas en sitios donde ya han hecho su plan y han controlado los procesos electorales, que se lo he venido enseñando por meses, la práctica, el plan, porque el Islam no es una religión, es una religión con la ambición políticamente. Es un sistema de gobernación mundial, una teocracia dirigida por unos locos, por unos fanáticos, fundada por un pedófilo llamado Mahoma, que se casó con una niña de 6 años y a los 9 fue que la defloró. Hermano, estos son asesinos. No reconocen yo no sé dónde están las feministas que se deben llamar feminazis, dónde está su lucha por las mujeres de Afganistán, de Sudán, de Somalia, de Eritrea, de Yemen, de Irak, las mujeres que están en Turquía, que están en Indonesia, que están en Irán, que no tienen derechos, que por no ponerse un manto en la cabeza, que, óigame bien, hermano, que les prohíben estudiar, que les prohíben en Afganistán nada, no tienen derecho a nada, las apedrean públicamente. ¿Y dónde está la voz de todos estos llamados luchadores? ¿Dónde está la voz del gobierno americano que dice defender los derechos que solamente cuando Trump estuvo allí fue que se hizo? Ahora este hombre no lo hace. Están matando mujeres en todo el mundo islámico. Y es una cosa increíble, hermano. Es una cosa increíble lo que estamos viendo. Estamos viviendo en tiempos por todo este desorden que comenzó con la soberbia. Hablamos de la soberbia de los reyes de Tiro y Sidón. Hablamos de la soberbia de Nabucodonosor. Y hablamos de la soberbia de Satanás. Y hablamos de la soberbia de los políticos actuales que gobiernan el mundo, de las Naciones Unidas, que no, en su soberbia esconden la realidad de que todo esto no quieren que el mundo sepa dónde fue que comenzó la pandemia, que destruyó la economía del mundo y mató a millones de personas. No quieren aceptar, porque China es un poder económico y un poder político y un poder militar, no quieren aceptar que los chinos comunistas dejaron desatar eso al mundo entero para destruir la economía del mundo.
y que si se declara que eso vino deliberadamente o accidentalmente del laboratorio de Wuhan, China, donde los médicos, un matrimonio de médicos cristianos proveyó la información de que eso salió de allí y desaparecieron, los asesinaron, los desaparecieron. Y mandaron 50 millones de chinos al mundo, miles y miles, 50,000, con 50,000 basta. Sí, fueron 50 millones, fue terrible, pero con 50,000 que mandaran, que se registraron con el virus por todo el mundo. Destruir la economía del mundo, para intimidar al mundo. Y ahora no quieren aceptar. No quieren aceptar, por lo menos en estos días, en el interrogatorio que le hicieron a Suchi, ¿cómo se llama? Fuchi, el doctor Fuchi o Fuchi, como se llame, ahora aceptó que podía, que él no creía que eso era del laboratorio, pero él está dispuesto a aceptarlo si es cierto. ¿Y sabe por qué eso está encubierto por los gobiernos? El gobierno de China tiene intimidado a Estados Unidos y a la Unión Europea y a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque significaría demandas de millones y millones de dólares por las muertes y billones por las muertes y millones de muertes que hubieron por esa pandemia. Y lo están encubriendo. Y el gobierno federal de Estados Unidos lo encubre en alianza con esa gente de China. Aquí se está jugando el futuro y no se sabe que el futuro está en las manos de Dios y que la soberbia de los hombres será recompensada. Mire lo que estamos viendo, cómo la irresponsabilidad de un presidente que ahora, y tengo que hablar, y voy a coger un tiempo para hablar de esto, que ahora en su desesperación, primero, en su desesperación de Biden quedarse en el poder, ha vendido su alma al diablo. Le entrega millones y billones de dólares y todos estamos de acuerdo que se ayuda a defender a Ucrania, pero sin contabilizar. Se le entrega billones de dólares en armamento y en efectivo a un gobierno que ha sido el gobierno en el pasado más corrupto de Europa y del mundo, más que Rusia. Viaja a Francia, a la cosa de Normandía, y se hizo un presidente pidiéndole, después que le aguanta las armas, por las situaciones que ha habido, y le dice, y que le entrega, dice que lo perdone por la tardanza de las armas a Zelensky que le tenga que mandar a Ucrania. Se pone por un lado para ponerse en gracia con los votantes de Michigan, que son como 140,000 en esa zona del Distrito 12, que son musulmanes radicales de Hamas, y en Chicago, por esos musulmanes que están allí, radicales, se vende su alma al diablo, óigalo bien claro, vende su alma al diablo y empuja a Israel a rendirse, lo criminaliza, lo interviene en su política de autodefensa contra los Hamas que han violado todos los derechos humanos. Se une a los detractores de Israel. Israel acepta sus errores, Hamas no lo acepta. Se une a los que defienden que Hamas sigue robándose la ayuda humanitaria. Y hermanos, y se une a los enemigos de Israel. Va a una convención de judíos y entonces habla de cómo está con Israel hasta el fin. Por el otro lado va Biden y sus líderes demócratas le meten la espada, el puñal por la costilla a Israel. Eso trae la ira de Dios, hermano. Eso trae la ira de Dios, hermano. Entonces, este clamor es importante, porque vamos a orar para que Dios defienda a Israel y que encuentre su camino en la voluntad de Dios, para que Dios derrote a sus enemigos. Que Dios tenga misericordia de Estados Unidos y de Puerto Rico, pero especialmente de Puerto Rico, que no caigamos en las garras de una alianza satánica de mentirosos políticos, que oremos, que salgamos a votar tanto en Estados Unidos como aquí, para sacar a aquellos que no sirven y poner lo mejor. A veces tenemos que escoger lo menos malo de lo malo, pero Dios está hablándonos. Se aproxima un juicio terrible para Estados Unidos, especialmente para la ciudad de Nueva York.
¿Y por qué es la importancia de orar para que elijamos no solo al presidente, los gobernadores, los alcaldes, no, hasta los consejeros municipales? Mire lo que dijo ese especial que acabo de decir. En inglés, se lo traduzco. En el tiempo de Edwin Koch, el alcalde entonces, que favorecía todo esto, entonces mire lo que sucede. Eligen concejales que son radicales de izquierda, que son marxistas, que son socialistas extremistas, que son de Sodoma y Gomorra, y empiezan a cambiar la estructura. Ya la marihuana es legal en Nueva York. Yo fui en noviembre y la peste de marihuana estaba por todas las calles de Nueva York. La venta de marihuana es legalizada completamente en Nueva York. La policía desmoralizada, el crimen rampante en todo, y muchos de ellos, no dudamos que hay inmigrantes que vienen sanos, pero muchos son criminales. Miembros de la pandilla del Tren de Aragua en Venezuela, terroristas que han entrado por la frontera sur y aún norte de países terroristas. Se conoce que cientos de terroristas están sueltos sin control ni saber dónde están en Estados Unidos. La economía de la ciudad, porque en aquel entonces, para la década del 80, mientras estaba este alcalde Koch, eligieron una asamblea municipal que declaró a la ciudad de Nueva York como ciudad de refugio. Había que darle hotel, había que darle comida, había que darle hospedaje, había que darle todo lo que pidieran. Y ahora están atrapados. Ya, que no se puede juzgar, conforme esa ley de la década del 80, en el municipio, en el cabildo del Consejo Municipal de Nueva York, no se puede arrestar a un ilegal por un crimen que cometa, porque no se le puede entregar a las autoridades federales para que lo deporten. Nos oiga bien claro. A menos que ellos los inmunizaron de todo. Pueden quemar la ciudad si le da la gana, porque los votantes de Nueva York en ese tiempo no pensaron que hay que orar, que hay que tener cerebro, que hay que ver quién tú vas a poner en el consejo como un concejal municipal, quién vas a poner como presidente del consejo municipal, quién vas a poner como alcalde, quién vas a poner como gobernador, quién vas a poner como congresista, porque esos son los que hay en las leyes, esos son los que escriben. ¿Quién vas a poner en mayoría en el Congreso, en el Senado, aquí en la Cámara de Representantes, en el Senado de Puerto Rico, en las alcaldías, en los consejos municipales? Y ellos pasan leyes sin tú saber nada. Hermanos queridos, abran sus ojos. Este es importante. Mire cómo está la ciudad de Nueva York. Destruida, ladrones, asesinos. De los que han entrado en estos últimos meses, ya han asesinado mujeres, violado niñas de 13 años, ilegales. Hay gente decente, gente buena que se pueden recibir, pero no se puede tener una frontera abierta. Y quien promovió eso fue Biden. Y la gente, yo vi videos donde proclamaban que era el héroe de ellos. Ahora, vamos a ver esto. Necesitan ganar las elecciones. Por eso levantan el sistema judicial y tratan de destruir a Trump. Sea lo que sea, es el único que los puede derrotar. Pues hay que acabarlo. A ellos no les importa lo que hayan hecho. Permitieron el sistema. Si lo hacen a él, lo harán a nosotros. Fue lo que Hitler hizo. Están haciendo la imagen de Hitler. Vendrán contra los cristianos. Vendrán y ya vinieron, ya están atacando a los judíos en Estados Unidos, en las universidades. Hermano querido del alma que me están escuchando, ustedes no saben que se está cumpliendo lo que dice 2 Timoteo 3:1, que vendrán tiempos peligrosos. Y estos son los tiempos peligrosos. 1 Timoteo 4:1, que vendrán tiempos donde muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Hermano, ver todos esos jóvenes endoctrinados en las universidades. Se han tomado las universidades de Estados Unidos. Han infiltrado el Congreso de Estados Unidos. Están metidos aquí en Puerto Rico en la universidad. Están metidos aquí en Puerto Rico en diferentes etapas ya listos para desestabilizar al pueblo de Puerto Rico. George Soros ha metido 20 millones, está metiendo 20 millones este año, ha metido millones todavía para desestabilizar, para que lo que hicieron con Ricky Johnson se lo hagan a este, aunque se tiene que ir. Y aquí vienen momentos difíciles, ya están aquí los terroristas, ya están aquí los que vienen a desestabilizar este pueblo y a venir a tener temor. Y van a usar
van a usar lo de la energía eléctrica, porque como no han sido bienos en fiscalizar la energía eléctrica, la van a usar como una excusa. A ellos no le importa si hay luz o no, lo que le importa es destruir el sistema legal de Puerto Rico y establecer el sistema revolucionario en las calles. Y ya usted verá cómo saldrán de la Universidad de Puerto Rico, de un seminario evangélico que hay allí, que en el pasado, ojalá que no lo haga esta vez, era donde salían los perturbadores y los que venían a destruir el sistema en este país. Hermano, hay que orar. Y encima de eso se acerca el terremoto, se acerca la naturaleza, se acerca el maremoto, se acerca el terremoto, se acerca la destrucción económica. Hermanos queridos, se acercan momentos terribles porque la noche viene cuando nadie puede hablar. Hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. No podemos dormirnos, tenemos que abrir nuestros ojos y pedirle a Dios discernimiento, salir a votar, salir a orar, salir a ayunar, restaurar el altar del Señor, dejar el mensaje ese de entretenimiento, de puro entretenimiento, concierto, está bien, pero pura emoción y pura motivación. Se ha perdido el sentido profundo de lo que es el Evangelio, lo que es avivamiento. Y esto es importante, hermano, que entendamos. Es importante que entendamos que de lo que pasa y lo digo con la autoridad de Dios. Usted no me mira ni me sigue a mí. Júzgueme si quiere. Y pídale a Dios que le dé testimonio. Déjeme decirle, hermanos, queridos del alma, ustedes que me están oyendo, en este clamor se decide el destino futuro de Puerto Rico. Hacia dónde vamos. Se decide si Dios detendrá lo peor, cuando la naturaleza del terremoto, el maremoto, la destrucción económica, se caiga la economía del país, si Dios nos librará de lo peor de lo que viene, o si vendrá total cataclismo. Los políticos ciegos tienen aquí un inventario, un impuesto al inventario. Yo le he dicho 20 veces, venía en un avión con un millonario, íbamos hacia Atlanta, y venía sentado al lado mío y empezamos a hablar 4 horas. Dice, yo soy un empresario, yo traigo material de China y de todas partes del mundo. Yo no puedo tener un almacén porque me cobran millones de dólares. Y yo le dije, bueno, en 30 días se acaba el inventario. Dice, no, en 28. Y ese hombre como una piedra me dice, si este país no deroga ese impuesto al inventario, si no, y claro, yo le voy más allá, si este país no se humilla delante de Dios, si no oramos, pero en el término económico dice, si los políticos que le tienen miedo a los alcaldes y los alcaldes que no tienen la conciencia de que se van a afectar porque ese impuesto, que el dinero lo cogen esos municipios, ese dinero va a ser la maldición, porque al no quitar tanto los alcaldes y la legislatura y el gobernador también, quitar ese impuesto, cuando venga el terremoto, y venga el maremoto, y venga los huracán, lo que sea, la tierra tiemble, y los aeropuertos se cierren, y el aeropuerto de San Juan no funciona, el de Río, y el aeropuerto grande tampoco. Sí, no el de San Juan tampoco, el de Carolina tampoco, el de Mayagüez, el de Ponce, y aún se inutiliza el que existe allá en Ceiba, y los muelles sean desbaratados, y no haya luz por 30 días, y no haya agua, y no haya gasolina, y no haya medicina, y no haya comida, y no haya repuestos para nada, para maquinaria. El país, un 100 por 35, una isla que depende de lo que viene por aire, viene por mar, pero porque hay un impuesto para que los alcaldes hagan lo que les dé la gana con ese dinero. Entonces, nadie quiere tener un inventario en este país. Y hay comida, y hay reemplazos, y hay gasolina para 28 días. Y por eso Dios nos dice que oremos para que no venga lo peor. Porque si cuando venga lo peor, eso significa que van a haber saqueo en Plaza de las Américas, en Plaza Carolina, en Ponce, va a haber saqueo en tiendas, va a haber saqueo en casas, va a haber gente alzada, asaltando, va a haber una desesperación con el hambre,
cuando pasen 28 días y se acabe todo, porque no se prepararon. Dice que el avisado ve el mal y se prepara. Y no se prepararon. Por eso es lo que le estoy advirtiendo. La economía se puede caer de la noche a la mañana. El sistema se puede caer. Si con unos apagones leves, porque esa compañía no la justifico, pero heredó un sistema que los políticos de todos los partidos, de todos los sectores, destruyeron un monopolio que había. Los mismos, muchos empleados mismos de la Unión de Lutier, o algunos eran buenos, pero otros estaban buscando cómo ganar más y más y más y más dinero con horas extras. Y el trabajo que a veces tenían que hacerlo por el día, lo dejaban por la noche para ganar doble. Pero habían otros que eran íntegros. Pero aquellos que no eran íntegros enterraron. Los hijos de todos los hijos de los políticos en este país, yo les puedo hablar porque yo viví bregando con todo esto. Yo viví hasta un ministro llamar a nombre mío y decirle, yo soy del equipo de Rasky y del Clamor, dele un empleo en la energía eléctrica a mi yerno y a mi hijo. Y cuando me llamaron de Fortaleza, mándalos al infierno, porque yo no he mandado a nadie. Mis hijas trabajaron en Fortaleza y yo lo supe, porque ellas como miembros de ese partido, que tenían derecho, se ganaron lo que ganaron. Yo nunca llamé para que le dieran un trabajo a mi hija, a ninguna de mis hijas, ni que le dieran trabajo a nadie. Nunca me aproveché de nada de eso. Pero un día me llamaron que un pastor que ya se murió y otro que se enojó conmigo porque cuando perdió el candidato me culpó a mí porque tenía una lista que ya se murió, tenía una lista de 1,000 personas para meterlas en el partido. Sí, habían vendido su alma al diablo, como está haciendo Biden para quedarse en el poder. Destruir y usar el sistema de justicia como un sistema injusto. Y si lo hacen con Trump, lo hacen con otros, lo harán con cualquier político. Y otros vendrán y harán lo mismo. Por eso hay que orar y pedir a Dios que intervenga, que se meta en el asunto. Y salir a votar y pedirle discernimiento y pedirle sabiduría y pedirle a Dios que nos guíe y que no caigamos en las manos de lobos vestidos de ovejas. Que no caigamos en manos de una alianza satánica, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y que Dios tome el control. Nos vemos el 2 de septiembre en las escalinatas norte del Capitolio a las 2 de la tarde a batallar por Puerto Rico. Usen sus celulares para coger el anuncio que están pasando y usen sus celulares y llamen gente, Y el 2 de septiembre muévanse. Hermano, tiene toda la mañana para salir de donde venga. Traiga agua, traiga medicina, traiga lo que sea. Vamos a pelear por Puerto Rico, vamos a pelear por el Caribe, vamos a pelear por todo, por toda la nación. Vamos a pelear por el pueblo, por las almas que no se pierdan, que ese día haya milagros, prodigios, señales, que la gloria de Dios baje allí en el nombre de Jesús. Y recuerden que este es un ministerio de fe, hermano. Si Dios le pone en su corazón ofrendar, haga un cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, busque la sección de negocios, Clamor a Dios, ponga y que Dios ore, pero sobre todo ore. Santiago 5 dice, ore, que Dios traiga auspiciadores, que Dios traiga intercesores, que Dios traiga lo que necesitamos y que Dios nos ayude a reconstruir este ministerio y nos ayude en todo lo que estamos haciendo y que Dios te responda a tu oración, te sane, te liberte, te quite la mentira de encima, te quite la enfermedad, te quite la miseria en el nombre de Jesús y que bendiga al pueblo de Dios y al liderato conciliar y pastoral y bendiga a todos los medios cristianos, especialmente esta cadena del milagro. Que Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga. Les habla Jorge Rasky, fundador y presidente del Día de Clamor a Dios, frente al Capitolio en San Juan de Puerto Rico por 51 años que se cumplen en este 2 de septiembre a las 2 de la tarde frente al Capitolio en San Juan de Puerto Rico. Este año, como dije el año pasado, es un año donde necesitamos decidir el futuro de Puerto Rico, el destino final de Puerto Rico.
Hay fuerzas satánicas, hay elementos demoníacos, fuerzas malignas que quieren llevar a Puerto Rico por un camino de destrucción y de engaño. Solamente si buscamos a Dios y con discernimiento y con sabiduría y conocimiento y oramos a Dios que nos dirija a escoger lo mejor para Puerto Rico, para evitar que una alianza satánica lleve a Puerto Rico por el camino de su destrucción, por Puerto Rico, por nuestros hijos, y para que Dios también bendiga a Israel y a toda América. Tú tienes que estar en clamor este año, desde las 2 de la tarde, el 2 de septiembre, para clamar a Dios por un futuro mejor y un momento milagroso y maravilloso en este tiempo final. Que tu nombre no ha olvidado. Hay uno que por ti está orando sin parar. Él irá a buscarte a donde nadie más irá. Él es Jesús. Él no para de buscar tu corazón, Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarte es Jesús. Él no para de mostrarte su amor, Él nunca para de pelear a tu favor. El que no para hasta encontrarte, Él es Jesús, el buen pastor. Cuando fallo y me caigo, hay buenas noticias hoy. Si estoy